Dios los bendiga, hermanitos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy, lunes. Como cada lunes tenemos nuestra cita para escudriñar la palabra de Dios. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos ahora para comenzar. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, por permitirnos, Señor, estar nuevamente reunidos con el único propósito, Señor, de escudriñar tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese hermoso privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de poder todavía, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, de poder, Señor, buscar, Señor, tu rostro en medio de las páginas de tu libro sagrado, Señor. Muchas gracias, Padre. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que ya están conectados, Señor, a esta estación Radio Jaí 104.3 FM, Señor, aquí en la ciudad de Tizayuca. Y a cada uno de los amigos, Señor, amigas que también se han estado conectando, Señor, puntualmente cada lunes, Señor. Muchas gracias, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el lugar, Señor, en este momento, Señor, en este tiempo, Señor, que sea Él conduciéndonos a toda verdad, Padre Santo, para que Él nos alinee, Señor, conforme, Señor, a tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por esa novedad de vida en la que tú nos has llamado, Señor, a estar, Señor, y que queremos permanecer, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Padre, a seguir permaneciendo, Señor, en esa novedad de vida, Padre de la gloria. Muchas gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra, Señor. Para que quede, Señor, grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, pero sobre todo para que la pongamos por obra, Señor. Gracias por este estudio, Señor, porque estamos estudiando, mi Señor Santo, la estructura de tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Pues bueno, hermanos, la semana pasada hemos estado hablando de la estructura de la Biblia y entramos al tema principal, al tema primordial de la palabra de Dios, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada vimos en el Antiguo Testamento cómo desde Génesis hasta Malaquías, vimos cómo se sigue hablando del Señor Jesucristo como el personaje central de la palabra de Dios. Y en esta semana, pues, vamos a entrar de lleno al Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo desde Mateo, también ahí, ya se nos habla, pero ya se nos habla del Señor Jesucristo, de su presencia. En el Antiguo Testamento vimos cómo desde el Génesis hasta Malaquías se nos fue hablando del Señor Jesucristo, de su presencia, y también nos habló de su venida para venir a salvar a la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios y vamos a Mateo 2:2. Vamos a ver qué dice Mateo 2:2. Aquí en Mateo 2:2 lo vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo como el Rey de los judíos. Vamos a ver qué dice Mateo 2:2. Espero que estés anotando tus citas, porque esto es bien importante, que tú lleves este registro desde Génesis hasta el Apocalipsis, como la palabra de Dios nos va presentando cada vez más y más al Señor Jesucristo. No hay un solo libro donde no se hable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces espero que tú lo estés haciendo y vamos a ver qué dice Mateo 2:2. Dice así la palabra de Dios, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Yo creo que sí sabes de qué estamos hablando en esta parte de la Sagrada Escritura. Estamos hablando de cuando los reyes, aquellos sabios, sabios del oriente que andaban siguiendo, ¿verdad? Aquella estrella que les iba a indicar dónde había nacido el Señor Jesucristo. Entonces ellos llegan y preguntan, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Dice, porque su estrella la hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí vemos ya en Mateo, ya el cumplimiento de la palabra y ya vemos que ya el Señor Jesús se encarnó en la forma de un bebé.
Aquí ya lo vemos. Ahora vamos a ver qué dice en el libro de Marcos. En el libro de Marcos lo vamos a encontrar como el siervo de Jehová. Vamos a ver qué dice Marcos 1:1. Dice la palabra de Dios en Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, siervo del Señor. Acuérdate que hay un texto de la Sagrada Escritura donde incluso el Señor Jesús dice, no vine a ser servido, sino a servir. Y es a lo que nos envía también a cada uno de nosotros, no a que seamos servidos, sino a servir. Somos siervos del Altísimo, así como lo menciona el Señor Jesús, y lo vemos aquí también en el libro de Marcos como siervo de Jehová. Nosotros también somos siervos del Altísimo. Entonces vemos también aquí a Marcos mencionando al Señor Jesucristo. En el libro de Lucas lo vamos a encontrar como el perfecto Hijo del Hombre. Y esto vamos a verlo en Lucas 3:38. Vamos a ver qué dice Lucas 3:38. Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí vemos, no sé si te acuerdas, si has leído en Génesis, cómo es que, ¿te acuerdas que Caín cometió homicidio y mató a su hermano Abel? Y entonces el Señor, Dios Todopoderoso, le da otro hijo a Adán y Eva, y su nombre fue Set. Y dice la palabra de Dios, si tú lees en la palabra de Dios, te vas a encontrar con que dice ahí que entonces los hombres comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a buscar de Dios. Entonces, de ahí viene la línea, ¿verdad? De donde va a nacer el Hijo de Dios. Vemos también en el libro de Juan, vamos al libro de Juan ahora, en Juan 1:1, vamos a leer qué dice en Juan 1:1. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Te fijas? Como desde el principio del Génesis, desde el principio, dice, era el verbo. Y hemos leído en la palabra de Dios que el verbo es Jesucristo. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sabemos, quienes hemos ido a la escuela, que el verbo es lo más importante de la oración, ¿verdad? Entonces vemos que el verbo era Jesucristo, el verbo Jesucristo era con Dios, y el verbo, o sea, Jesucristo, era Dios. Vemos a Dios ya encarnado acá en el Nuevo Testamento. Vamos ahora al libro de Hechos. Vamos a ver qué dice Hechos 1:8-9, y aquí vamos a ver al Señor como el Señor ascendido. ¿Qué quiere decir ascendido? Que subió a los cielos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí, en esta escena, en esta parte de la Sagrada Escritura, es el Señor Jesucristo que está hablando con sus apóstoles y les está diciendo, y recibiréis. ¿Sí te acuerdas cuando les dice, no se preocupen, no salgan de ahí del aposento, ahí esperen hasta que hayan recibido poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Dice, porque, y entonces, dice, me seréis testigos, dice, en Jerusalén, o sea, en casa, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice que habiendo dicho esta orden que el Señor les dio, les dice que cuando terminó de decir esto, ellos lo estaban viendo, pero lo ocultó una nube. Una nube vino y ocultó al Señor Jesucristo de sus ojos,
y fue llevado al cielo. Fue llevado con el Padre. Entonces aquí vemos en Hechos al Señor Jesús ya, pero ya con un cuerpo glorificado, subiendo ya a la presencia del Padre. Luego, vámonos a Romanos. Dice en Romanos 3:20, ahí nos habla de que el Señor Jesús es nuestra justicia. Amén. Y dice aquí que Él es nuestra justicia. Dice Romanos 3:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Cuando Él resucitó, Él se constituyó nuestra justicia. Él nos hizo justos. En una clase ya estuvimos estudiando que cuando el Señor Jesús muere por nosotros, nosotros lo recibimos como único y suficiente Salvador, entonces Él nos justifica delante del Padre. Y en esa clase veíamos que Él nos presenta como si nunca hubiéramos pecado, nos presenta limpios delante del Padre. Y de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ya el Señor Jesús hizo su chamba, ya murió por nosotros, Él vino y tomó nuestro lugar, ese lugar que a nosotros nos tocaba, que nos correspondía por ser pecadores, porque merecíamos la muerte por ser pecadores. El Señor Jesús viene, muere por nosotros, es nuestra justicia, nos justifica y nos presenta delante del Padre justos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Andar en esa justicia, dando frutos de justicia, dando frutos de que verdaderamente andamos en esa novedad de vida. Tenemos que entenderlo, tenemos que andar en obediencia, porque ahora ya no podemos. Un tiempo, cuando no conocíamos de Jesús, anduvimos en el mundo sirviendo con nuestros miembros, con nuestra vida al enemigo, haciendo lo incorrecto, haciendo lo malo y dando frutos de maldad. Pero ahora el Señor Jesús ya dio su vida por nosotros, ya nos justificó. Ahora nosotros debemos de andar en esa novedad de vida, debemos dar ahora con nuestros miembros, con nuestra vida, debemos de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, andar en esa novedad de vida transformados. Perdón, siendo diferentes, mostrando al Señor de justicia en nuestras vidas, teniendo obras de justicia. Vámonos ahora, perdón, al libro de Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios 15:20. Aquí vamos a ver al Señor Jesucristo como la primicia de resurrección. Dice Primera de Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué dice aquí que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron? ¿Qué quiere decir? Una primicia es lo primero de todo, es la primicia, el principio de algo. Y aquí el Señor Jesucristo ya resucitó, ya está a la diestra del Padre y Él es el primero que resucitó. Dice la palabra de Dios que después nosotros, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, entonces nosotros, dice la palabra de Dios, los que ya murieron, y que dice la palabra de Dios, los que durmieron en el Señor Jesús, porque no están, dicen que solamente están durmiendo. Dice entonces, resucitarán primero, dice su palabra. Luego, nosotros, los que todavía estemos con vida para presenciar ese acto maravilloso de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Y si tú y yo ya no estuviéramos vivos para cuando el Señor Jesús venga, nosotros resucitaremos con los que hayan muerto también en el Señor Jesús. Y después, aquellos que estén vivos irán juntos a encontrarse con el Señor Jesucristo en las nubes. Pero no sino antes, dice la palabra de Dios, que en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto tardamos en parpadear?
Nada, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Tanto a aquellos que salieron de la tumba como los que estén vivos, vamos a ser transformados. Dice la palabra de Dios que lo corruptible va a ser transformado a incorruptible para que podamos ir con él al cielo. Entonces vemos aquí, en Primera de Corintios lo encontramos como la primicia de resurrección. El primero en haber resucitado. El Padre resucitó a su Hijo y esa es la promesa que se nos ha hecho a nosotros también de que resucitaremos. Entonces, gloria a Dios porque Él es la primicia de la resurrección. El que Él haya resucitado es la promesa. Y ahora nosotros tenemos esa esperanza de ser resucitados también por el Padre en ese día glorioso. Luego lo vemos en 2 de Corintios. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 5:21. Aquí vamos a encontrar, dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, gloria a Dios. Aquí el Padre lo hizo pecado, dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia gracias a Jesucristo. Entonces, la ira de Dios vino sobre Jesucristo en esa cruz, porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros merecíamos la muerte y el Señor Jesús tomó nuestro lugar. Y al tomar nuestro lugar, la ira de Dios se desbordó sobre la vida del Señor Jesucristo. Y gracias a que la ira de Dios se derramó sobre la vida del Señor Jesucristo, sobre su cuerpo, y que murió en esa cruz, dice la palabra de Dios, que murió en un madero, y en un madero morían los malditos. El Señor Jesús tuvo muerte de maldito porque cargó con tu pecado, cargó con mi pecado, cargó con el pecado del mundo entero. Por eso es que dice aquí que lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que entonces Él nos pudiera presentar justos delante del Padre. Por eso es que aquí lo vamos a encontrar como el que fue hecho pecado a causa de nosotros para poder alcanzar la justicia de Dios. Vámonos ahora al libro de Gálatas. Dice en el libro de Gálatas 3:10 al 13, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es lo que te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Él vino y dice, como sé que ninguno va a poder cumplir la ley, vino uno que podía cumplirla, el Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo, no vine a abrogar la ley, no vine a romperla, no vine a hacerla a un lado, vine a cumplir la ley, ya que ustedes no iban a poder hacerlo. Y entonces dice aquí que todo aquel, dice en una parte de la palabra de Dios, que aquel que quiera vivir por la ley va a ser juzgado por la ley. Pero si nosotros queremos vivir por fe, entonces vamos a creer en la obra redentora de Jesucristo. No por nuestras obras, no. Pero sí, cuando nosotros recibimos a Cristo, somos hechos nueva criatura y tenemos que andar en obediencia para poder tener bendiciones de parte de Dios. Recuerda que en el libro de Deuteronomio,
capítulo 28 nos habla la palabra de Dios de que nosotros, si somos obedientes, entonces dice que recibiremos bendiciones. Dice, recibirás bendición a tal grado que ni siquiera tendrás que ir a buscar, sino que las bendiciones te alcanzarán. Entonces, si nosotros, los justos, porque Jesús ya nos hizo justos, vivimos por fe, entonces vamos a vivir en esa fe y vamos a vivir esa vida que a Dios le agrada. Tenemos que vivir en obediencia para poder alcanzar las bendiciones de Dios, para poder vivir alineados a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Vámonos ahora al libro de Efesios. Mira, en el libro de Efesios lo vamos a encontrar como nuestra armadura. Mira lo que dice Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice también en el versículo número 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aquí vamos a ver al Señor Jesucristo como nuestra armadura, esa armadura que Él nos dejó. Acuérdate que ahí viene descrita en Efesios esa armadura que el Señor nos dejó. Pero recuerda que el Señor Jesucristo vive en nosotros. Su Espíritu Santo, que es una persona, nos habita y por lo tanto, Él es nuestra armadura. Él es nuestra principal armadura para permanecer firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque el Espíritu Santo, cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos lleva a discernir, nos lleva a ser redarguidos, nos lleva a que todas esas fortalezas, todos aquellos razonamientos humanos que vienen a nuestra mente sean echados abajo y entonces la palabra, la verdad divina venga a establecerse en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, el Señor Jesús es nuestra armadura. Vamos a ver también qué dice ahora en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses lo vamos a encontrar como nuestra suficiencia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13-19. Dice así la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí vemos a Pablo hablándole a los filipenses, ¿verdad? Hablándoles de que pues él tiene necesidades. Dice, sin embargo, me enviaste cosas, me participaste conmigo en mi tribulación, en mis necesidades. Y dice, y no es que yo te esté exigiendo que me envíes cosas. Dice, pero sí, busco que haya en ti, que haya dádivas, no que me estés enviando dádivas, perdón, sino que busco fruto que abunde en sus vidas. Cuando ese fruto abunda en nuestras vidas, comienza a haber abundancia en nosotros de ese fruto, de que estamos viviendo la vida que le agrada a Dios. Y dice él
aquí, ¿verdad? Pero lo más importante, dice, es ese olor fragante, ese sacrificio acepto y agradable a Dios. Todas aquellas cosas que son un fruto en nuestras vidas, es un olor fragante, es un sacrificio acepto y agradable delante de la presencia de Dios. Porque además, dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, Cristo Jesús es nuestra suficiencia. En Él estamos completos. Vamos ahora al libro de Colosenses y aquí lo vamos a ver como el ser preeminente. ¿Qué quiere decir esto? El ser superior, lo mejor, lo más grande. No hay nada más grande que Él. Vamos a Colosenses 1:18. Dice así la palabra de Dios en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea superior a nosotros y a cualquiera, porque Él es el primero de todo. Dice la palabra de Dios que Él es el principio de todo lo creado. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado, porque Él es el primero, Él es el principio de todo. Él es el ser preeminente, superior en todo. Dice la palabra de Dios que Dios le ha dado un lugar preeminente, superior, Rey de reyes y Señor de señores. Un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y dice además la palabra de Dios que toda rodilla se doblará ante Él. No habrá nadie que no se incline delante del Señor Jesucristo, arriba en el cielo y aún en la tierra y aún debajo de la tierra. Vámonos ahora a Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:15 al 18, dice así de la siguiente manera: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Qué magnífico, qué maravilloso. Esta palabra nos alienta a que sigamos adelante, a que sigamos esforzándonos por caminar correctamente delante de la presencia de Dios, de hacer lo que a Él le agrada, porque un día estaremos allá con Él. Dice la palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, esto es algo que nos debe de alentar cada día a esforzarnos, dice mi pastor, a orar cada día para decirle al Señor, Señor, ayúdame a no caer, a no estar dando lugar a mi carne, sino darle lugar al Espíritu, para seguir haciendo lo que a ti te agrada, Señor, para esforzarme cada día por agradarte a ti. Amén. Entonces, aquí lo vemos ya en Primera de Tesalonicenses. Vamos a Segunda de Tesalonicenses 1:7 al 9. Aquí vamos a encontrar al Señor ya esperando, pues, dice la palabra de Dios, ya un Señor glorificado para ejercer la justicia. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, en Segunda, de Tesalonicenses 1:7 al 9,
Dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí lo vemos ya como el Señor, como juez, ya viene a darle, dice aquí la palabra de Dios, la justa retribución a aquellos que no quisieron conocer a Dios, a aquellos que no obedecieron su evangelio, aquel evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Aquellos, dice, que sufrirán una pena eterna de perdición y que son excluidos, serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén, gloria a Dios. Persistamos, hermanos. Dice Pablo, no que ya lo hayamos alcanzado, pero sí que nos extendemos, que nos esforzamos por alcanzar lo que está allá enfrente, persistiendo al blanco, que es nuestro amado Jesús, en hacer lo correcto, en hacer lo bueno, en hacer aquello para lo que nosotros fuimos hechos creados y para lo que recibimos al Señor Jesucristo, para tener obras de justicia. Amén. Ahora pasemos al libro de Timoteo, a primera de Timoteo 2:5. En primera de Timoteo 2:5 vamos a encontrar a nuestro amado Jesucristo como nuestro intercesor, como nuestro mediador. Dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador y dice primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Espero que esto nos quede bien claro, hermanos. Dice que hay un solo Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, y un solo mediador, el único que puede mediar entre Dios y el hombre es Jesucristo. Jesucristo, hombre, aquel que fue crucificado en esa cruz, es el único que puede mediar, que puede interceder por ti y por mí delante del Padre. No hay otro que pueda hacer esa obra de mediador. Acá en segunda de Timoteo dice la palabra de Dios en 1:10. Aquí en segunda de Timoteo vamos a encontrar a Jesús como la luz de la vida. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Gloria al Señor. Dice aquí en segunda de Timoteo que ya ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la maldición de la muerte y sacó a luz la vida. Y no solamente la vida, sino la vida eterna, la inmortalidad por medio del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Dijimos que el evangelio, lo dijimos desde el principio de nuestros estudios, que el evangelio son las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nosotros, que nos ha hecho justos, que el pecado ya no se enseñoreará sobre nuestras vidas. Ahora tenemos la elección de decir, peco o no peco. Ya el pecado ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro amo. Ahora apareció el Señor Jesucristo, murió en esa cruz, nos justificó y ahora nos da la vida eterna. Ahora vamos a Tito. En el libro de Tito lo vamos a encontrar como nuestro gran Dios y Salvador. Dice Tito
2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria, Señor. Es nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vámonos al libro de Filemón. El libro de Filemón, recuerda que nada más es un solo capítulo. Y dice así, en el versículo del 17 al 19. Dice la palabra de Dios, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte a que aún tú mismo te me debes también. Entonces, aquí vamos al Señor Jesucristo, aquí habla Pablo, ¿verdad? De que fueron compañeros, ¿verdad? Está hablando con este hermano y dice, y te agradezco que haya sido compañero, y le envía a a uno de los hermanos y le dice, recíbelo, dice, recíbelo como compañero, recíbelo como a mí mismo. Y aquí el Señor Jesús también nos está diciendo, ¿verdad? Que Él es nuestro compañero. Nosotros le recibimos. Y dice además, ¿verdad? Si tomamos esta palabra para nosotros, nosotros nos debemos a Jesús. Él murió por nosotros. Él es nuestro compañero. Él se ha dado por cada uno de nosotros y nos lo debemos, nosotros nos debemos a Él. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:2. Dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero volverte a repetir este texto porque es bien importante. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate qué extraordinario. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Dice que debemos de poner nuestros ojos en Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y dice que Él con gozo, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él sabía lo que iba a lograr yendo a la cruz y sufrió en esa cruz y menospreció el oprobio, todo lo que aquellas personas hicieron, lo escupieron, lo ofendieron, lo golpearon, lo menospreciaron. Él todo eso lo tuvo por nada. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por ti y por mí. Gloria al Señor. Vámonos al libro de Santiago. Dice en el libro de Santiago 5:4. Lo vamos a ver como el Señor de los ejércitos. Y dice así, en Santiago 5:4. Dice la palabra de Dios, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dice aquí, ¿verdad? Que los obreros claman por la cosecha, por todo lo que hicieron en sus tierras, dice. Y dice, dice, el cual, por engaño de los que han sido, dice, no les ha sido pagado su jornal. Y todo eso, dice, sube. Todos esos clamores de los que habían sido cegados, dice,
Dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor. De todos aquellos, ¿te acuerdas que hay una parte de la palabra de Dios que dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo has de vengarnos, Señor? Dice, pero que todos esos clamores han subido a los oídos del Señor de los ejércitos. Todos esos clamores no se han quedado en el aire, no se los ha llevado el viento, no, han subido a los oídos del Señor de los ejércitos. Amén. Pasamos ahora a Primera de Pedro, y aquí lo vamos a encontrar como la piedra viva. Dice Primera de Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí lo vemos como esa piedra viva. Y nos dice aquí, Pedro nos aconseja acercarnos a esa piedra viva que es Jesucristo, que fue desechada por los hombres. Pero dice aquí, pero escogida y preciosa para Dios. Y así debe de ser para nosotros también. Una piedra escogida y preciosa para cada uno de nosotros. Vámonos a 2 de Pedro 3:9. Ahí lo vamos a ver como el Señor de la larga paciencia, un Señor con una paciencia tremenda. 2 de Pedro 3:9 dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay gente que dice, ¿verdad? Incluso hay ya desgraciadamente siervos del Señor que se atreven a decir, uy, ¿desde cuándo dicen que viene y que viene y que viene y no viene? Pero no es que el Señor esté retardando su venida, no es que no esté cumpliendo su promesa, sino que Él está tratando de ser paciente, esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y nadie se pierda. Por eso es que lo vemos como el Señor de una larga paciencia. Vámonos a Primera de Juan. En Primera de Juan lo vamos a encontrar como la palabra de vida. Amén. Dice en Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí lo vemos como el verbo de vida. Aquí vemos a Juan, en Primera de Juan, hay que recordar que Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan es el mismo que escribió el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y el mismo también que escribió el Apocalipsis. Y aquí lo vemos, aquí habla algo bien importante y que es maravilloso este texto, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que oímos, lo que vimos, lo que palparon nuestras manos, lo que nosotros contemplamos, eso es lo que hablamos referente al verbo de vida. Nosotros fuimos testigos fieles, fuimos testigos presenciales. Hablamos precisamente de lo que nosotros vimos, de lo que presenciamos. Nadie nos lo platicó, nosotros lo vimos. Por eso es que habla del verbo de vida, del Señor Jesús. Luego, acá en 2 de Juan, en el versículo 3, que también es un solo versículo, un solo capítulo, vemos en el versículo 3, dice así, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Aquí lo vemos como el Hijo del Padre. Aunque, ¿te acuerdas que en los evangelios encontramos que aquellos fariseos dudaban que fuera el Hijo de Dios? Acá Juan nos está volviendo a reiterar. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre
en verdad y en amor. Bendito sea el nombre del Señor. Vámonos a Tercera de Juan. En el versículo 3, porque también es un solo capítulo, el versículo 3 y el versículo 4 dicen así. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y dice en el 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí lo vemos como la verdad personificada. Cuando tú y yo tenemos un testimonio correcto y andamos en justicia y en verdad, indudablemente el Padre se goza de que andemos en esa verdad. El Señor se goza cuando tú y yo andamos en esa verdad, teniendo frutos de justicia, teniendo frutos de arrepentimiento. Es cuando nuestro Dios se goza y dice, esos son mis hijos. Amén. Vámonos ahora al libro de Judas, en el versículo 24. Recuerda que también es un solo capítulo. Y dice así, Judas, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la seguridad del creyente, hermano. Tu seguridad y mi seguridad depende de este hermoso Jesucristo. Él es el único que nos puede guardar sin caída y que nos puede presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia por todos los siglos. Amén. Pero ¿cómo puede guardarnos sin caída? Siempre que nosotros estemos bajo sus alas, estemos caminando correctamente. Si llevamos una vida desordenada, una vida que a Dios no le agrada, entonces no podremos llevar esa vida. Él nos va a presentar sin mancha delante del Señor siempre y cuando vivamos esa vida que al Señor le agrada. Esa vida sin mancha, guardando nuestras vestiduras limpias, lavándolas cada día con su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y vámonos al último libro del Apocalipsis, al último libro, perdón, de la Biblia, que es el Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis 19:16. Dice así la palabra de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Apocalipsis vamos a encontrarlo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gloria sea su nombre. Mira qué maravilloso. Encontramos aquí en el último libro de la Biblia, dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, y ese nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un nombre que se ganó a pulso, con su obra expiatoria. El Señor le dio, Jehová Dios de los ejércitos le dio el nombre más alto: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el mensaje más importante en la Biblia es la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios se encuentra en la obra expiatoria del Señor Jesucristo. La historia del pueblo de Israel podemos resumirla bajo 3 hechos básicos que nos ilustra esa gracia divina de Dios. Primero, número 1, la salida de Egipto. Recuerda, el pueblo de Dios, el Señor lo sacó de Egipto, de un lugar de esclavitud. Y ahora nosotros nos sacó del mundo.
Éxodo 12:51 dice, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El Señor sacó a su pueblo de esclavitud, de ser maltratados, de ser humillados. Y a ti y a mí nos sacó el Señor del mundo, de ese lugar de esclavitud, para ahora vivir justificados delante de su presencia por medio del sacrificio de Jesucristo y nosotros siendo obedientes. Ya no con una mentalidad de que Él ya me salvó y puedo seguir viviendo una vida de injusticia, no. Él nos salvó y nos justificó para seguir viviendo ese tipo de vida, una vida de justicia, una vida de verdad, una vida de arrepentimiento. Número 2, el andar del desierto. Su pueblo anduvo en el desierto, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces aquí vemos que el Señor se dice que ese camino que ellos llevaron pudo haber sido en mucho menos tiempo. Sin embargo, anduvieron dando vueltas y vueltas, y dice aquí que el Señor los trajo esos 40 años en el desierto para afligirlos, para probarlos y para saber lo que había en sus corazones. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, a nosotros, durante este tiempo, durante nuestro andar en el mundo, porque recuerda que nosotros no pertenecemos al mundo, nosotros vamos de paso, somos extranjeros y Él nos capacita. Él nos capacita para llegar a nuestro lugar celestial, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y dice aquí, ¿verdad? Él nos capacita para ver qué hay en nuestros corazones. Él nos va preparando, nos va enseñando para que aprendamos a guardar y cumplir lo que Él quiere. Ser obedientes para estar bajo bendición. Gloria al Señor. Y número 3, a ellos los sacó de Egipto, los hizo andar en el desierto para llevarlos a la tierra de Canaán. Dice la palabra de Dios en Josué 14:1-5. Dice así, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte, se le dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés que se le diera a las 9 tribus y a la medio tribu. Porque a las 2 tribus y a la medio tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y para sus rebaños, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Entonces, los llevó, ¿te acuerdas que dice que los sacó de ahí y los iba a llevar a Canaán, a una tierra que fluía leche y miel, un lugar de reposo, donde ellos podrían ya estar tranquilos, no afligidos por las naciones, sino que Dios iba a ser su Dios, iba a cuidarlos, iba a estar con ellos. Y para nosotros, el habernos sacado del mundo y estarnos capacitando durante este tiempo para nuestra llegada allá, es eso precisamente. Nuestra meta es el reposo de Dios en nuestras vidas. El reposo para ir a estar
con nuestro Señor. Todo el Antiguo Testamento también podemos resumirlo por épocas, que de igual forma nos ilustran esa gracia maravillosa de Dios operando en favor de sus hijos. La primera es la época de los patriarcas, que son los reyes y jueces, en el año 1500 al 700 antes de Cristo. Pero también, en número 2, la época de la cautividad, que es en el año 600 antes de Cristo. Y el número 3, la época de la restauración, que es en el año 500 al 400 antes de Cristo. El Nuevo Testamento tiene como hechos principales la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección. Eventos que revelan la gracia salvadora de Dios y que constituyen un punto central de todo el mensaje en la Biblia. Entonces, en el Nuevo Testamento podemos encontrar como hechos principales la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección. Estos eventos revelan la gracia salvadora de Dios y constituye el punto principal y central de todo el mensaje de la Biblia. Lucas 23, capítulo 23, 26, hasta el capítulo 24, versículo 53, vamos a encontrar la obra expiatoria de Jesucristo. Vamos a ir encontrando ahí en toda esta parte de la Sagrada Escritura, vamos a encontrar la obra expiatoria de Jesucristo. Vamos a encontrar su crucifixión y su muerte. Vamos a encontrar cuando Jesús es sepultado, vamos a encontrar su resurrección. Vamos a encontrar el camino a Emaús, cuando él se encuentra con aquellos que lo vieron ya con un cuerpo glorificado. Vamos a encontrar cómo Jesús se le aparece a los discípulos después de haber resucitado, y vamos a encontrar también su ascensión. Todo eso lo vamos a encontrar. Yo te voy a dejar de tarea que tú leas del capítulo de Lucas 23, desde el versículo 26 hasta el capítulo 24 de Lucas y hasta el versículo 53, que te des la tarea de leerlo durante la semana. Y también Hechos 2, 22 al 24, donde vamos a encontrar cómo ellos están tristes. ¿Te acuerdas de esa imagen que te decía yo, que están ellos ahí tristes porque el Señor Jesús se fue y dejan de verlo porque la nube los tapa? Y entonces les dicen, no se pongan tristes, ese mismo Jesús que se fue, él mismo va a regresar. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí vemos que también está hablando de cómo el hombre maltrató al Señor Jesús, pero él cumplió con su obra expiatoria. Por lo tanto, concluimos pues que el tema central de las Sagradas Escrituras es Jesucristo y su gracia salvadora, y que toda la Biblia amplía y aclara esta verdad. Dios nos ayude a creer en Jesucristo y vivir diariamente en su gracia. Con esto terminamos el tema central de la Biblia, hermanitos. La próxima semana estaremos viendo otro tema que será la eficacia de la palabra de Dios.
Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar para despedirnos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque acabamos de ver, Señor, que de principio, desde el Génesis, Señor, hasta el Apocalipsis, el tema principal es la persona del Señor Jesucristo. El que iba a venir, el que vino y el que resucitó y el que está a la diestra del Padre y que ahora está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Padre, guárdanos, Señor, de no seguir haciendo el mal, Señor, que hagamos lo bueno delante de tu presencia, Señor, que caminemos, Señor, en esa vida nueva, Padre Santo, que caminemos, Padre, conforme, Señor, a tus estatutos, a tus principios, Señor. Queremos, Señor, vivir esa nueva vida en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pecar más, Señor, sino a hacer lo correcto. Te damos muchas gracias por este tiempo, Padre. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanitos, Señor, que escucharon, Señor, este mensaje, Padre, que quede grabado en sus corazones, en sus mentes y asimismo, Señor, a aquellos amigos y amigas que se conectaron, Señor, a esta estación Radio High 104.3 FM, Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de poder hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo, Padre. Te pido por nuestros pastores, Señor, bendícelos, Señor. Sé tú con ellos, Padre. Ayúdalos, Señor, con la responsabilidad tan grande que has puesto en sus manos, Padre. Ayúdanos, Señor, a amarlos, Padre, porque lo que hacen, Señor, es para nuestra bien, corrigiéndonos, Señor, en amor. Padre, te pido por nuestro hermano Héctor, Señor, por su esposita Gisela, Padre. Guárdalos, bendícelos, Señor. Dale sabiduría, Señor, para seguir administrando, Señor, esta estación, Señor, este recurso, Señor, que tú has puesto en sus manos, Señor, para la propagación de tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanitos. Nos vemos la próxima semana en esta estación. Los espero. Dios los bendiga. Les envío un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Amén.